La lluvia caía pesada sobre la ciudad, encharcando las calles y haciendo que el frío fuera aún más cortante. Alejandro conducía su auto importado por las avenidas mojadas, impaciente por llegar a casa. Era una noche común, otra entre tantas en su agotadora rutina de empresario exitoso. Su mente estaba absorta en los números, en los contratos, en la expansión de su red de hoteles, pero algo llamó su atención. Parada en la acera, encogida bajo un farol de luz tenue, una mujer temblaba de frío. Su vestido sencillo estaba empapado, su cabello pegado al rostro pálido. Pero no fue solo la imagen de una persona mojada lo que le hizo disminuir la velocidad, sino lo que ella hacía. La mujer lloraba. Sostenía un papel arrugado contra el pecho, un anuncio de empleo. Alejandro sintió un nudo en el pecho que no sabía explicar. Acostumbrado al lujo y al poder, no era del tipo que se conmovía fácilmente, pero había algo en esa mujer, en la forma en que sollozaba silenciosamente, que lo hizo detenerse. Bajó la ventana del auto. ¿Está todo bien? Ella levantó la cara, con los ojos castaños brillando con una mezcla de sorpresa y desesperación. «Necesito trabajo, señor», respondió con voz temblorosa. «Cualquier trabajo, Alejandro». Él no solía contratar a nadie personalmente. Siempre había alguien que hacía eso por él, pero en ese momento tomó una decisión impulsiva. «Súbete al auto». La mujer, con los ojos muy abiertos, vaciló por un instante, pero obedeció. «¿Cómo se llama?» «Mariana». Ella se encogió en el asiento de cuero, con las manos temblorosas apretando la tela mojada de su propio vestido, y añadió: «Por favor, trabaje. Es que mi hijo, yo necesito cuidarlo». Alejandro no hizo más preguntas. Simplemente condujo hasta su mansión, sintiendo que de alguna manera esa noche cambiaría todo. Alejandro miró a Mariana y notó que ella temblaba, no solo de frío, sino de miedo y desesperación. La expresión afligida de ella lo hizo tomar una actitud que hasta él mismo le sorprendió. «Ven conmigo, necesitas comida y un lugar cálido para hablar». Mariana vaciló, mirando la intensa lluvia allá afuera. Sus ojos llorosos mostraban una mezcla de alivio y recelo. No conocía a ese hombre, pero en ese momento él era la única persona dispuesta a ayudarla. Alejandro no estaba solo. En el asiento trasero de su auto de lujo, sentados en silencio, estaban su asesora Paola y su asesor Fernando. Ambos se miraron sorprendidos. El jefe nunca había sido del tipo que se conmoviera con historias tristes. Desde que su esposa lo abandonó, y poco tiempo después, su hijo sufrió el accidente que lo dejó en silla de ruedas. Alejandro se había cerrado al mundo. Era frío, calculador, y no solía perder el tiempo con desconocidos. Pero, por algún motivo, Mariana despertó algo en él. El auto se detuvo en un restaurante sofisticado y Alejandro la acompañó hasta una mesa discreta. Pidió un plato caliente para ella, mientras Paola y Fernando observaban sin comprender. «Cuéntame tu historia, Mariana», dijo Alejandro, cruzando los brazos sobre la mesa. Ella tragó saliva, sujetando el tenedor con dedos temblorosos, mirándolo como si intentara decidir si podía confiar en él. Finalmente, suspiró y empezó a hablar. «Tengo un hijo, Diego. Él tiene 9 años. Siempre fuimos solo yo, mi madre y él. Mi marido falleció cuando Diego aún era un bebé, en un accidente de motocicleta. Él salió a trabajar y nunca volvió». Hizo una pausa, parpadeando rápidamente para contener las lágrimas. Alejandro permaneció en silencio, simplemente escuchando. «Desde entonces he hecho de todo para cuidar a mi hijo. Trabajaba en una pequeña fábrica de zapatos, pero hace 2 meses me despidieron por reducción de personal. Desde entonces no he conseguido trabajo. El alquiler de nuestra casa está por vencer y mi madre está enferma. Necesita medicinas caras y ya no sé qué hacer». Mariana bajó la cabeza, avergonzada.
Solo quiero una oportunidad, señor Alejandro. No pido limosna, solo una oportunidad. Esa sinceridad golpeó a Alejandro como un puñetazo en el pecho. Él conocía el dolor de perder a alguien. Sabía lo que era sentir que el mundo entero estaba en tu contra. Por un momento, un recuerdo cruzó por su mente. La imagen de su esposa empacando sus maletas e yéndose, dejando atrás no solo el matrimonio, sino también a su propio hijo. Nunca pudo entender cómo alguien podía abandonar a un niño, y entonces apareció la imagen de su hijo Luis, después del accidente. Era un niño lleno de energía, apasionado por los deportes, pero en un partido de fútbol, una caída lo cambió todo. La lesión en la columna lo dejó en silla de ruedas. Desde entonces, Alejandro se volvió frío. Apartó a las personas, se sumergió en el trabajo y nunca permitió que la emoción guiara sus decisiones. Pero ahora, frente a esa mujer que solo quería una oportunidad para cuidar de su hijo y de su madre enferma, algo dentro de él cambió. Alejandro respiró hondo y dijo: ¿Quieres un trabajo? Entonces ven a trabajar en mi casa. Mariana, con los ojos muy abiertos, confundida: ¿Cómo así? Mi mansión necesita una limpiadora. El trabajo es tuyo, si lo aceptas, continuó él. Además, en mi propiedad hay una casa para empleados. Puedes mudarte allí con tu hijo y tu madre, así no tendrás que preocuparte por el alquiler. El silencio se apoderó de la mesa. Paola y Fernando se miraron incrédulos. Señor Alejandro, comenzó Fernando, pero él alzó la mano, interrumpiendo cualquier comentario. Mariana se llevó una mano a la boca, incapaz de contener las lágrimas. El señor habla en serio. Si aceptas, empezamos mañana. Las lágrimas recorrieron el rostro de Mariana. Por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. Sí, acepto. Alejandro solo asintió, pero en su interior algo nuevo nacía, algo que creía haber perdido para siempre. Y aún no tenía idea de cómo esa decisión cambiaría su vida para siempre. Mariana trataba de asimilar lo que acababa de suceder. Minutos antes estaba en la calle, desesperada, sin saber cómo pagar el alquiler. Ahora estaba sentada en un restaurante de lujo, escuchando a Alejandro ofrecerle no solo un empleo, sino también un hogar para su familia. No tienes que llevar nada, dijo Alejandro con voz firme. Solo tus pertenencias personales. La casa de los empleados ya está totalmente amueblada. Mariana parpadeó confundida. Pero ¿y mis cosas? Mi cama, los muebles. Alejandro se encogió de hombros. Vende o dona lo que quieras. La casa en la que vivirás tiene todo lo que necesitas. Ella llevó la mano al pecho, sintiendo su corazón latir acelerado. Era increíble. Y además, continuó él, tú y tu familia tendrán seguro médico. Mariana abrió los ojos, sorprendida. ¿Qué? Mi empresa tiene convenio con uno de los mejores planes de salud. Esto incluirá a ti, a tu madre y a tu hijo. Las lágrimas volvieron a brotar en el rostro de Mariana. Cuidar de la salud de su madre siempre fue una preocupación constante. Sin dinero, apenas podía pagar las medicinas, y ahora parecía que todo estaba cambiando. Paola y Fernando, los asesores de Alejandro, continuaban en silencio, simplemente observando. Se conocían desde hacía años y nunca habían visto al jefe actuar así. Desde que su esposa lo dejó y su hijo Luis sufrió el accidente que lo dejó en silla de ruedas, Alejandro se había convertido en un hombre frío, práctico y distante. Pero allí estaba él, ofreciendo una nueva vida a una mujer que apenas conocía. Alejandro se limpió la boca con un pañuelo y se levantó. Vamos, te llevaré a casa. Mariana siguió a Alejandro hasta el auto, aún incrédula. El camino de regreso fue silencioso. Ella estaba ansiosa por ver a su hijo y contarle la novedad. Cuando finalmente llegaron, Mariana abrió la puerta de la pequeña casa alquilada y lo primero que hizo fue correr hacia el niño, que jugaba con un carrito viejo en el suelo de la sala. Diego, el pequeño,
Levantó la cabeza, asustado por la emocionada de su madre. «¡Mamá!». Mariana lo tomó en sus brazos y lo abrazó fuerte, sintiendo el calor del hijo. «Mi amor, lo logramos». Diego miró sin comprender lo sucedido. La madre de Mariana, doña Carmen, se acercó a la sala, apoyándose en el sofá para caminar. Su rostro mostraba señales de cansancio, su cabello ya con canas, y la expresión preocupada de siempre. «Mariana, ¿qué pasó?». Mariana tomó las manos de su madre y las apretó con ternura. «Conseguí un empleo, pero no es cualquier empleo». Luego contó todo. Habló sobre el encuentro con Alejandro, sobre la invitación, sobre la casa en la que podrían vivir y sobre el seguro médico. «Vamos a vivir en la casa de los empleados de la mansión. Allí lo tienes todo, mamá. No tendremos que preocuparnos más por el alquiler». Diego abrió los ojos. «¿Vamos a vivir en una mansión?». Mariana, aún emocionada, respondió: «No, no exactamente en la mansión, sino en la casa de los empleados, dentro de la propiedad». Doña Carmen negó con la cabeza, incrédula. «Esto parece un sueño, hija. ¿Estás segura de que él no espera nada a cambio?». Mariana sonrió. «Él solo quiere que trabaje. Necesita una limpiadora, ya que solo tiene 2 empleadas en la casa y ellas ya son mayores. Voy a encargarme de la limpieza y ayudar en lo que sea necesario». Diego abrazó a su madre con fuerza. «Estoy feliz por ti, mamá». Mariana contuvo las lágrimas. Después de tanto sufrimiento, finalmente había surgido una luz al final del túnel. Afuera, en el auto, Alejandro observaba la escena desde la distancia. Vio el abrazo entre madre e hijo, vio las lágrimas de felicidad y sintió algo extraño en el pecho. Él no solía involucrarse en la vida de nadie, ya había sufrido demasiado para eso, pero por alguna razón, aquella mujer y aquel niño despertaban en él algo que ni siquiera sabía si quería sentir de nuevo. «Parece que sí», respondió Mariana, aún incrédula. Con la ayuda del chofer, cargaron las maletas en el maletero y subieron al auto. En cuanto Diego se acomodó en el asiento de cuero suave, pasó la mano por el tapizado, maravillado. «Mamá, este auto huele a rico». Todos rieron, incluso el chofer, que miró por el retrovisor y comentó: «Tienes razón, muchacho. Este auto es de los mejores de la flota del señor Alejandro». Diego esbozó una enorme sonrisa y al ver que la ventana se bajaba y subía con un simple toque, pasó el camino entero jugando a abrir y cerrar la ventanilla, hasta que su madre le lanzó una mirada reprensiva. «Diego, vas a terminar rompiéndola, pero es tan divertido». Doña Carmen observaba todo, sonriendo. Hacía tiempo que no veía al nieto tan entusiasmado, y ver a su hija finalmente aliviada era un regalo para su corazón cansado. Durante el trayecto, Diego se animó tanto que empezó a inventar historias sobre cómo sería la mansión. «Apuesto a que el jefe de mamá tiene un caimán en el jardín». Mariana rodó los ojos. «¿Qué idea es esa, niño? Oye, mamá, los ricos siempre tienen cosas extrañas. ¿Te imaginas si llegamos y hay una piscina llena de tiburones?». El chofer soltó una carcajada. «Esa estuvo buena, pero tranquilo, chico. La única cosa grande en la casa del señor Alejandro es la propia casa». «Ah», dijo Diego haciendo un puchero, «pero estaría genial tener un caimán». Todos rieron de nuevo y el viaje continuó ligero y animado. Cuando el auto finalmente cruzó los enormes portones de hierro de la mansión, un silencio se adueñó del interior del vehículo. Mariana, doña Carmen y Diego quedaron sin palabras. La mansión era gigantesca, mucho mayor de lo que habían visto jamás. La arquitectura imponente mezclaba vidrio, mármol y madera, y los jardines estaban impecables, repletos de flores vibrantes y una fuente cristalina en el centro. «Dios mío», susurró doña Carmen, llevándose la mano a la boca. «Mamá, ¿esto es un palacio?», preguntó Diego, con los ojos brillando. Mariana quedó paralizada. Sabía que Alejandro era un hombre rico,
pero había imaginado que su casa fuera algo sacado de una película. El chofer siguió por una carretera interna y tras algunos minutos estacionó frente a una construcción más pequeña, pero igualmente impresionante. La casa de los empleados no tenía nada de sencilla. Era una casa espaciosa, con un diseño moderno, amplias ventanas y un jardín circundante. El aroma a cosa nueva invadía el aire. «Esta es la casa donde van a vivir», anunció Arturo. Mariana bajó del auto con el corazón acelerado. Doña Carmen apenas podía moverse. Al entrar en la casa, fueron recibidos por un ambiente impecable. El piso era de madera pulida, los muebles nuevos y sofisticados, y cada detalle parecía haber sido pensado para ofrecer confort. La sala era amplia y luminosa, con un sofá mullido y un televisor grande. La cocina estaba equipada con electrodomésticos modernos y los dormitorios eran espaciosos, con camas cómodas y armarios empotrados. Diego corrió por los distintos cuartos, emocionado. «Mi cuarto tiene hasta una alfombra suave». Mariana llevó la mano al pecho, conteniendo las lágrimas. «¿Esto es real, doña Carmen?» «Toca la pared, hija, como si necesitaras sentir para creerlo». «Mamá, estamos soñando», dijo Mariana, cerrando los ojos y dejando que las lágrimas fluyeran. Durante años había luchado tanto para mantener a su familia en pie. Ahora, por primera vez, sentía que podía respirar. Diego se dio cuenta de que su madre estaba llorando y corrió hacia ella, tomándole el rostro con sus pequeñas manos. «Mamá, ¿por qué lloras?» Ella, sonriendo entre lágrimas, lo abrazó fuerte. «Porque estoy feliz, mi amor, muy feliz». Doña Carmen también lloraba, emocionada. «Nunca imaginé vivir para ver esto». Mariana secó sus lágrimas y miró a su alrededor, decidida. «Voy a honrar esta oportunidad, lo prometo». Diego, con toda la inocencia, preguntó: «Mamá, ¿será que ahora podré tener un caimán?» Todos se echaron a reír, y por primera vez en mucho tiempo, aquella casa se llenó de la melodía de la felicidad. Pero ninguno de ellos sabía que ese cambio era solo el comienzo de una historia que los sorprendería de formas inimaginables. El día de trabajo de Alejandro fue largo y cansado. Reuniones interminables, decisiones difíciles y números que nunca parecían suficientes. Él ya estaba acostumbrado a esa rutina agotadora, pero esa noche, al salir de la empresa y subir a su auto, sintió algo diferente. Por primera vez en años, no tenía prisa por llegar a la soledad de su mansión. En lugar de ir directo a su lujosa y silenciosa suite, donde normalmente terminaba la noche con una copa de whisky y la mirada perdida en la ciudad a través de las enormes ventanas, Alejandro impulsivamente quiso pasar por la casa de los empleados, tal vez solo para ver si todo estaba bien. Era una excusa endeble. Al fin y al cabo, nunca se había preocupado tanto por sus empleados. Pero algo en esa familia lo intrigaba. Quería saber cómo se estaban adaptando. Cuando se acercó a la casa, esperaba encontrar silencio. La mansión siempre había sido así, fría, organizada, impecable y silenciosa. Pero para su sorpresa, lo que encontró fue todo lo contrario. A través del cristal de la ventana, Alejandro vio una escena que le apretó el pecho. Diego estaba en el suelo de la sala viendo un dibujo animado y riendo a carcajadas, mientras Mariana y doña Carmen se acomodaban en el sofá, relajadas y desinhibidas, riendo tanto que apenas podían respirar. «¡Mamá!», doña Carmen comentó. «¿Viste al chico de la telenovela? Parecía un pez fuera del agua», dijo Mariana entre risas. «Mamá, casi me atraganto con la comida de tanto reírme». Doña Carmen, secándose una lágrima en el rabillo del ojo, respondió: «Casi me atraganto yo también». Alejandro se quedó inmóvil, escuchando las risas, las conversaciones, el sonido de los platos, el ruido de la televisión. Era el sonido de la vida,
el sonido de una familia, y aquello calentó algo dentro de él. Por un instante, Alejandro cerró los ojos y dejó que los recuerdos invadieran su mente. Recordó su infancia, cuando su familia aún no era millonaria, los sencillos almuerzos con sus padres, las risas espontáneas, el sonido de la olla de presión en la cocina, la risa estruendosa de su madre ante las tonterías de su padre, y él, niño, corriendo por la casa sin preocupaciones. También recordó a Luis, su hijo, antes del accidente. El niño corría por los pasillos de la mansión, siempre con una sonrisa, siempre trayendo alegría a aquel lugar tan inmenso y vacío. Pero el silencio llegó después de que su esposa lo traicionara y se fuera. Y después de que Luis perdiera el movimiento en las piernas, la casa se volvió una tumba. Alejandro decía que odiaba el ruido, al menos eso se repetía en su mente, pero ahora, al escuchar las risas de Mariana, Diego y doña Carmen, se dio cuenta de que lo que realmente detestaba no era el ruido, sino el silencio. Podría haber cerrado la puerta, podría haber inventado una excusa para verificar si estaban bien, podría haberse acercado, pero no hizo nada de eso. Solo retrocedió un paso, luego otro y otro más, sin hacer ruido, sin intervenir. Regresó por el mismo camino por donde había venido, dejando que aquella familia disfrutara el momento, dejando que el sonido de la felicidad siguiera resonando, y por primera vez en muchos años, Alejandro no se sintió solo. Alejandro entró en la mansión sin encender las luces, simplemente caminó hasta el bar en una esquina de la sala y se sirvió un vaso de agua. Su corazón aún latía con fuerza, pero no era de estrés o ira, sentimientos a los que ya estaba acostumbrado. Era algo diferente. Pasó la mano por su rostro, sintiendo algo cálido correr por su piel. Lágrimas. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor o frustración, sino lágrimas de una misión cumplida. Durante años se había convertido en un hombre frío, distante, incapaz de conectar con nadie, pero ahora aquella familia, aquella mujer luchadora y su hijo habían devuelto algo a él. Y en ese momento se prometió a sí mismo que nunca más dejaría que aquella familia sufriera de nuevo. A la mañana siguiente, Mariana se despertó temprano, se puso su uniforme recién planchado y salió de la casa de los empleados con una sonrisa discreta. Era su primer día de trabajo y estaba decidida a aprovechar la oportunidad que se le había brindado. Al llegar a la mansión, se quedó sin palabras. Aunque ya había visto la casa desde afuera, estar allí adentro era completamente diferente. El mármol reluciente en el piso, los enormes candelabros colgando del techo, las escaleras curvas que parecían llevarla a otro mundo. Todo era grandioso, impecable, de un lujo casi surrealista. De repente, dos mujeres aparecieron en el pasillo, acercándose a ella. Eran las empleadas más veteranas de la casa, Cecilia y Marta, dos señoras amables y de ojos bondadosos. «Gracias a Dios que has llegado, querida», exclamó Cecilia, abriendo los brazos. «Esta mansión es muy grande y ya no aguantamos». Marta se rió, dándole un leve golpecito en el hombro a Mariana. «Eres un ángel caído del cielo. Estamos agotadas». Mariana sonrió sintiéndose acogida. «Haré lo mejor que pueda, lo prometo». «Lo mejor ya es suficiente, hija», dijo Marta. «Siempre y cuando prepares un cafecito fuerte de vez en cuando, porque Cecilia y yo solo funcionamos a base de café». Rieron, pero de inmediato guardaron silencio. Mariana se percató y al voltear vio el motivo del repentino silencio. Alejandro estaba parado en el pasillo, observando la escena con una leve sonrisa en el rostro. «¿Qué pasa, preguntó él. «Pueden continuar. Yo no muerdo». Las dos señoras se relajaron y Mariana sintió un leve rubor subir por el rostro. Alejandro se acercó, cruzando los brazos de forma relajada y dijo: «Bienvenida, Mariana. Espero que tú y tu familia se hayan acomodado bien en la casa de los empleados».
Ella asintió rápidamente, sintiendo una mezcla de respeto y gratitud. Sí, señor Alejandro, estamos muy bien, y no tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho por nosotras, añadió. Él solo negó con la cabeza, dispensando formalidades. Solo haz tu trabajo con dedicación y eso será suficiente. Mariana sonrió, decidida. Está bien entonces, y así comenzó el trabajo. La mañana pasó rápidamente entre trapos de limpieza, muebles pulidos y largos pasillos. Mariana se perdió algunas veces, impresionada por la belleza de la casa, pero pronto se acostumbró a la rutina, hasta que, al pasar por el segundo piso de Mindensien, la mansión, algo la hizo detenerse. Una puerta estaba entreabierta y, en el interior de la habitación, un niño estaba sentado en una silla de ruedas y un sillón, mirando fijamente hacia el exterior por la ventana. Su mirada era vacía, triste. Era Luis. Mariana tragó saliva. Era el hijo de Alejandro. Ya sabía la historia. Cecilia y Marta le habían contado que, antes del accidente, Luis era un niño lleno de energía, que vivía corriendo por la casa, pero después del suceso dejó de sonreír, dejó de jugar, dejó de mostrar cualquier emoción. Simplemente existía. Mariana no sabía qué hacer, no quería invadir su privacidad, pero su corazón se encogió al verlo tan pequeño frente a aquel mundo inmenso y solitario. Fue entonces cuando notó un movimiento a su lado. Alejandro también estaba allí, observando al niño. Su rostro era serio, pero en sus ojos se notaba una profunda tristeza, dolor y culpa. Desde el accidente, él nunca había vuelto a sonreír. La voz de Mariana salió casi en un susurro. «Alejandro». Él tardó algunos segundos en responder, «No». Y sin decir nada más, se giró y se alejó, dejando a Mariana con el corazón apretado y una decisión formándose en su mente. No sabía cómo, ni cuándo, pero de alguna forma haría que aquel niño volviera a sonreír. Los días pasaron y Mariana continuó con su rutina en la mansión, siendo cuidadosa, dedicada y atenta a cada detalle. Pero, además de cumplir con sus tareas, se enfocaba en otra misión: acercarse a Luis. Observaba cuánto se sentía solo aquel niño, su mirada triste, su postura retraída, la forma en que pasaba horas mirando por la ventana sin interactuar con nadie. Todo aquello la conmovía profundamente. Así que Mariana empezó, de forma sutil, a saludar. «Buenos días, Luis», decía cada vez que pasaba por la puerta de su habitación. A veces él no respondía. Otras veces solo asentía con la cabeza. Pero poco a poco, Mariana fue notando pequeños cambios. Una mirada más atenta, una respuesta breve, un leve gesto con la mano, más pausado. En una tarde cualquiera, mientras limpiaba una estantería cerca de la puerta del cuarto de Luis, él rompió el silencio. «¿Tú vives aquí?» Mariana se detuvo, sonrió y respondió. «Vivo en la casa de los empleados, con mi madre y mi hijo, Diego». Luis frunció el ceño. «¿Tienes un hijo?» «Sí», respondió Mariana. «Él tiene 9 años, casi de tu edad». Los ojos de Luis se iluminaron levemente y Mariana percibió que aquello había despertado en él cierto interés. «¿Cómo es él?» «Te diré. Diego es un travieso que habla sin parar, le encantan los videojuegos y tiene una risa muy divertida. Seguro te gustaría conocerlo, ¿verdad?» Luis permaneció en silencio por un instante, parecía pensar. Luego la miró con una expresión que Mariana jamás había visto. Yo quisiera conocerlo». El corazón de Mariana se aceleró. Luis nunca mostraba interés por nadie, incluso cuando sus primos visitaban la mansión, se mantenía aislado. «Tendré que pedir permiso a tu papá primero», dijo Mariana, amablemente. Luis solo asintió, luciendo un poco ansioso. Esa noche, cuando Alejandro regresó del trabajo, Mariana tomó coraje y fue a hablar con él. Él estaba sentado en su oficina, revisando algunos papeles, cuando ella llamó a la puerta e ingresó. «Señor Alejandro, ¿puedo hablar con usted?» Él levantó la mirada y asintió.
Claro, Mariana. ¿Qué sucede? Ella respiró hondo y dijo, hoy Luis conversó conmigo. La expresión de Alejandro cambió. Se acomodó en la silla, sorprendido. ¿De verdad?, preguntó. Mariana sonrió. Sí, me preguntó por mi familia y le conté que tengo un hijo de su misma edad, y para mi sorpresa, él dijo que quería conocerlo. Alejandro quedó en silencio. Luis nunca mostraba interés en otras personas. Incluso cuando sus primos venían, se mantenía aislado. ¿Quieres traer a tu hijo aquí?, preguntó Alejandro. Mariana, con la voz temblorosa, respondió, solo si usted lo permite, y también a mi madre, en caso de que sea posible. Alejandro cruzó los brazos, pensativo. Por alguna razón, no pudo decir que no. Tráelos cuando quieras, respondió. Mariana sonrió, satisfecha. Gracias, señor Alejandro. Y salió, dejándolo pensativo, preguntándose por qué Luis quería conocer a Diego y por qué, de repente, él se sentía tan cómodo con Mariana. Al día siguiente, Mariana llevó a Diego para que conociera a Luis. Cuando llegaron a la mansión, Diego quedó maravillado. «Caramba, mamá, vamos a vivir aquí». Ella rió. «No en la mansión, chico, sino en la casa de los empleados». «¿Qué?» «¡Ampadre!», exclamó Diego con los ojos brillando. Y fue presentado a Alejandro. El niño miró al empresario con curiosidad y, sin ceremonias, extendió la mano. «Hola, yo soy Diego». Alejandro, sorprendido por la espontaneidad del pequeño, sonrió y le estrechó la mano. «Hola, Diego, bienvenido». La informalidad arrancó una risa discreta de Alejandro, quien no estaba acostumbrado a ser tratado de esa manera. Entonces, Mariana llevó a Diego al cuarto de Luis. Al entrar, Luis estaba en su silla de ruedas, mirando hacia la puerta con una expresión curiosa. Durante algunos segundos, los dos niños se quedaron mirándose. Diego fue el primero en romper el silencio. «Hola, Luis». Luis vaciló. «Hola». Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Diego. «Mi mamá dice que te gustan los videojuegos. A mí también me gustan». Luis parpadeó, sorprendido. «Ajá, yo soy muy bueno, aunque dudo que seas mejor que yo», respondió con un leve brillo en los ojos. Mariana y Alejandro observaban la interacción a distancia. Poco a poco los dos niños empezaron a conversar. Luis parecía abrirse un poco. Entonces ocurrió algo inesperado. Una carcajada resonó por el cuarto. Mariana y Alejandro se quedaron boquiabiertos. Luis se reía, y el motivo de la risa era que Diego, completamente a gusto, había soltado un pedo muy fuerte frente a todos. Un silencio incómodo invadió el ambiente por un segundo, hasta que Diego, sin mostrar la menor vergüenza, dijo: «Vaya, todo el mundo hace eso, es natural». La habitación estalló en carcajadas. Luis reía tanto que tuvo que secarse los ojos, mientras Mariana se tapaba el rostro, avergonzada, y Alejandro, quien nunca se reía en momentos así, no pudo evitar sonreír. Incluso las empleadas que pasaban por el pasillo se asomaron para ver qué ocurría. Era como si por primera vez en mucho tiempo la casa se hubiera llenado de vida. Y en ese instante Alejandro miró a Mariana y ella lo miró a él. Se quedaron unos segundos mirándose, sin palabras, sin gestos, simplemente sintiendo que algo nuevo estaba ocurriendo, algo que ninguno de los dos esperaba, pero que en el fondo ya no podían ignorar. Pasaron los meses y, con ellos, cambios sutiles empezaron a suceder en la mansión. Luis y Diego se volvieron inseparables, como si hubieran nacido para ser hermanos. Pasaban las tardes jugando videojuegos, inventando juegos y riendo juntos. Para Alejandro, ver a su hijo sonreír de nuevo era algo indescriptible. Nunca imaginó que un día escucharía la risa de Luis llenando los pasillos de la casa. Y no solo Luis había cambiado. Mariana y Alejandro se habían acercado cada vez más. Al principio, eran solo conversaciones casuales, pequeños momentos compartidos durante el café matutino o al final del día.
pero sin darse cuenta, la mirada de uno para el otro empezaba a durar más. Y la sonrisa de Mariana despertaba en Alejandro algo diferente. Y Mariana ya no podía negar lo que sentía. Sus sentimientos por Alejandro crecían de forma inesperada. Él era un hombre fuerte, pero tras esa seriedad se escondía un corazón herido, un hombre que, a pesar de la frialdad que mostraba al mundo, ocultaba en su interior un inmenso dolor y un deseo silencioso de volver a ser feliz. Y ella quería ser esa felicidad para él. Una mañana, Mariana decidió que quería sentirse bella, que Alejandro la viera no solo como la limpiadora de la mansión, sino como una mujer. Así que, ese día, hizo algo diferente. Se levantó más temprano, soltó su cabello, se maquilló suavemente y eligió un atuendo más bonito para comenzar su turno. Claro, seguía siendo ropa apropiada para el trabajo, pero tenía un toque especial, algo que la hacía lucir radiante. Cuando llegó a la mansión, el reloj marcaba las 6:30. Los empleados aún estaban organizando todo cuando Alejandro bajó para tomar su café. Al levantar la vista, la vio, y por un instante, olvidó cómo se respiraba. Mariana siempre había estado allí, todos los días con su uniforme y el cabello recogido en un simple moño. Pero en ese momento, él la veía como nunca antes. Estaba hermosa. El cabello suelto caía sobre sus hombros, el brillo natural de su piel se acentuaba con un maquillaje sutil, y sus ojos brillaban de un modo encantador. Sin darse cuenta, Alejandro dejó escapar una sonrisa rara. «Mariana, estás...» Se detuvo por un segundo, buscando las palabras adecuadas. «Estás hermosa». Ella, avergonzada, apartó la mirada y sonrió tímidamente. «Son sus ojos, señor Alejandro». «No, Mariana, hoy estás diferente». Ella solo volvió a sonreír y se dirigió a empezar su trabajo, pero en su interior su corazón latía fuertemente, y Alejandro se quedó allí, observándola desaparecer por los pasillos de la mansión, sintiendo algo que hacía mucho tiempo no sentía: deseo, admiración y quizás amor. Esa noche, al regresar del trabajo, Alejandro estacionó el auto en la cochera y se dirigió a la mansión. Pero algo llamó su atención en el jardín. Se detuvo y observó a lo lejos. Mariana estaba allí, ocupada, con su labor. Sus ojos se fijaron en la escena frente a él, y lo que vio lo dejó completamente paralizado. Mariana sostenía a Luis de las manos, animándolo a dar pequeños pasos. Era un ejercicio de fisioterapia. Pero lo que más lo emocionó no fue el simple hecho de verla ayudar a su hijo, sino la forma en que lo hacía. Sonreía, reía con él, y a un lado, Diego saltaba de emoción, aplaudiendo y gritando: «¡Vamos, Luis, tú puedes!». El brillo en los ojos de Mariana, la ternura en su voz, la manera en que sostenía a Luis con paciencia y cariño. Todo eso lo golpeó como una avalancha. Ella no tenía obligación de hacerlo, no era parte de sus funciones, pero estaba allí porque quería, porque amaba a Luis y porque, de alguna manera, ya formaba parte de aquella familia. Fue en ese momento cuando Alejandro se dio cuenta de algo que había estado negándose a sí mismo por mucho tiempo. Estaba enamorado de Mariana. Y en ese instante, mirándola con el cabello suelto ondeando con el viento, la risa resonando en el jardín y la luz suave de la noche iluminando su rostro, supo que esa era la mujer que quería a su lado, la mujer que había devuelto la sonrisa a su hijo, la mujer que, sin que él lo notara, se había convertido en su hogar, y ahora él haría lo que fuera para que ella nunca más se fuera. La noche llegó con un ambiente suave y acogedor. El viento fresco mecía los árboles del jardín de la mansión, y el entorno estaba tan tranquilo, como si el universo esperara lo que estaba por venir. Alejandro, que siempre había sido un hombre de pocas palabras, sintió un nudo en la garganta. Sabía que la conversación que estaba a punto de tener con Mariana lo cambiaría todo.
La invitó a cenar con un tono de voz que no dejaba entrever el torbellino de emociones que lo embargaban. Quería hablar con ella, pero aún no sabía exactamente cómo. Cuando ella aceptó, una tímida sonrisa apareció en el rostro de Alejandro, pero él jamás imaginó que esa simple invitación marcaría el inicio de algo que, hasta entonces, había parecido imposible. Mariana se sorprendió cuando él la llamó para cenar. Sus ojos brillaron, aunque los nervios la hicieron sonrojar. No sabía qué esperar de aquella noche. ¿Qué tendría que decir? Pues aún se sentía un poco insegura, siempre la limpiadora de la mansión, sin saber si realmente estaba a la altura de lo que él podría esperar. Cuando llegó la noche, Mariana se preparó con especial esmero. Se puso el vestido más bonito que tenía, dejó su cabello suelto y se maquilló un poco. Quería estar bonita para él. Quería demostrar que, a pesar de ser una mujer sencilla, ocupaba un lugar en su corazón. Cuando llegó al salón, Alejandro, que ya la esperaba, se quedó sin palabras. Estaba deslumbrante, más bella de lo que él hubiera podido imaginar. Alejandro sintió una oleada de calor recorrer su cuerpo y por un momento se olvidó de todo lo demás. Se quedó quieto, observando a Mariana con una sonrisa casi tímida, sin poder creer lo que veía. Era la mujer de quien se había enamorado profundamente, la mujer que había devuelto la alegría a su hogar y que ahora parecía ser todo lo que él deseaba. Mariana, algo avergonzada, no sabía qué hacer ante la mirada tan intensa de Alejandro, pero antes de que pudiera decir algo, él se acercó y dijo: «Estás más hermosa que nunca, Mariana». Ella sonrió, un poco sonrojada pero feliz. «Solo quería intentar ser un poco más de lo que soy para ti». Alejandro sonrió y, con un gesto suave, tomó su mano. «Tú ya eres todo, lo que necesito». La cena transcurrió con una ligereza inesperada, conversaciones amenas, risas y momentos de complicidad. El tiempo parecía detenerse cuando estaban juntos. Por instantes, el mundo exterior desaparecía y lo único que importaba era esa conexión que se hacía cada vez más fuerte. Cuando la noche se iba terminando, Alejandro miró profundamente a los ojos de Mariana y, sabiendo que era ahora o nunca, dijo: «Mariana, hay algo que necesito decirte, algo que me ha estado consumiendo desde que entraste en mi vida». Ella lo miró nerviosa, sin saber qué esperar. Alejandro dio un paso más cerca y con una sonrisa amable dijo: «Estoy enamorado de ti y quiero que sepas que eres la mujer que elijo para mi vida. No solo a ti, sino a tu familia también. Quiero que seamos una familia. ¿Aceptas ser mi novia?». Mariana se quedó en shock. Las palabras de Alejandro aún resonaban en su mente. Apenas podía creer lo que oía, pero sus ojos se llenaron de lágrimas y un sincero sonrisa se dibujó en su rostro. «Sí, yo acepto». Aquella noche, lo que parecía ser el final de un capítulo, se convirtió en el comienzo de uno nuevo. Mariana y Alejandro se acercaron más que nunca, y el amor entre ellos floreció. Lo que comenzó como una simple amistad, marcada por gestos de bondad y cariño, se transformó en una historia que escribiría el destino de todos a su alrededor, en un compromiso y un nuevo camino para Luis. Meses después, con la presencia constante de Mariana y su apoyo incondicional, la vida en la mansión tomó un rumbo totalmente distinto. Luis, el hijo de Alejandro, comenzó a dar sus primeros pasos en su recuperación. Cada día, Mariana estaba a su lado, animándolo, ayudándolo en su fisioterapia. Ella no se rindió con él. Sabía que Luis tenía un futuro brillante por delante y estaba decidida a ayudarlo a caminar nuevamente. Día tras día, los pasos de Luis se volvieron más firmes, más seguros. Era una lucha diaria, pero Mariana estaba a su lado con la paciencia y el amor que solo una madre podría brindar. Y un día, tras semanas de esfuerzo, Luis dio un paso firme sin ayuda. Miró a Mariana con ojos llenos de emoción y dijo: «Lo logré, Mariana, lo logré».
Fue una victoria no solo para Luis, sino para todos aquellos que creían en él. Lo que parecía imposible ahora era realidad. En el día de la boda de Alejandro y Mariana se celebró una unión de amor y compromiso. Todos estaban allí para ver el milagro de la vida materializarse. Amigos, familiares e incluso los empleados que habían estado con Alejandro desde el principio, todos fueron testigos del crecimiento de una historia que lo cambió todo. Mariana y Alejandro intercambiaron votos de amor, de felicidad y de compromiso, prometiéndose cuidarse mutuamente, cuidar de Luis, cuidar de Diego y hacer de su vida un lugar de constante felicidad. Ahora eran una familia, y eso era lo único que importaba. Cuando la boda terminó y la fiesta dio paso al silencio, Mariana miró a Alejandro, y a su lado, Luis le sonrió, caminando con pasos firmes y seguros. Estaban juntos, una familia formada no solo por gestos, sino por un amor verdadero e incondicional. Era el final de un ciclo, pero en realidad el comienzo de algo aún más hermoso. La felicidad finalmente estaba al alcance de ellos, y ningún obstáculo podría separarlos.